Queridos amigos, una vez más aquí, regresando para retomar el tercer tema que se titula Centrados en Jesús. ¿Qué entiende usted por la palabra centrado y luego la palabra Jesús? Bueno, para mí expresa la idea de mantener a Jesús como el enfoque principal de la vida, la fe y las decisiones. Dependiendo del contexto, ¿no? También podrías decir, primero, con la mirada puesta en Jesús, centrados en Jesús, ¿no? Primero podríamos decir, con la mirada puesta en Jesús. Segundo, firmes en Jesús. Tercero, con Cristo en el centro. Cuarto, Jesús, el centro de nuestra vida. Cuarto, permaneciendo en Jesús. Quinto, todo por Jesús y para Jesús. ¿Y qué más podemos agregarle? Si buscas un versículo que refleje esta idea, Epístola a los Hebreos 12:2 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Es un lema apropiado para un sermón, un retiro, un grupo de estudio bíblico o una reflexión sobre la importancia de mantener el enfoque, estar enfocado persistentemente, estar enfocado continuamente, estar enfocado cada instante de tu vida, cada minuto, cada segundo, cada semana, cada mes, cada año, etcétera, en Cristo. Eso es lo que yo puedo comentar sobre el título de este corto tema que se titula Centrados en Jesús. Eso es un comentario basado en un texto de la Biblia, centrados en Jesús. ¿Qué crees que quiso decir Pablo con estén perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer? Ahora vamos a otro pasaje bíblico, 1 Corintios 1:10, que dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. ¿Qué les parece? ¿Necesita explicación o entendemos? La verdad es que es muy interesante. La formación de grupos constituía aquí una negación de la lealtad a Cristo. En 1 Corintios 1:10, como leímos, pues Pablo está rogando a los hermanos que tengan un mismo sentir, que no haya divisiones, que estén perfectamente unidos en su mente y en su mismo parecer, o sea, la forma como ven las cosas. Pero y si no, esto no sucede, porque siempre en las iglesias siempre hay divisiones, sea por cuestiones, educación escolar, académica me refiero, por cuestiones económicos, por cuestiones de poder, a través del dinero, a través de la educación,
etcétera. Pues hay tantas cosas, ¿no? Que nos desconcentra. Estamos desconcentrados en Jesús. Peleamos mucho en las iglesias. No queremos ser reprendidos. No queremos que el pastor diga la verdad, predique la verdad. Queremos que se predique la palabra. Queremos que se predique un evangelio suave, un evangelio como que fuera leche para un bebé. ¿Y hasta cuándo vamos vamos a crecer y ser hombres fuertes, ser discípulos fuertes y dejar de consumir la leche de niño, de un bebé, y empezar a consumir la leche, pero otro tipo de leche o otro tipo de comida más sólida que es la palabra de Dios? Dios nos llamó a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Primera de Corintios 1:9 dice: fiel es Dios, por la cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Nuestro Señor es Cristo y debemos centrarnos en Él. En Él. No vamos a centrar en nuestro dinero, no vamos a centrar en nuestra educación escolar, en nuestra carrera universitaria, en nuestro doctorado, en nuestra licenciatura. No nos vamos a enfrascar, no nos vamos a concentrar en el dinero, como ya lo repito, en los afanes de la vida, en las diversiones de la vida. Bueno, qué tantas cosas, ¿no? Los seres humanos tenemos. A veces endiosamos al fútbol, idolatramos el fútbol, idolatramos muchas cosas. Ahora, por lo tanto, la respuesta a las preguntas retóricas: ¿está Cristo dividido? No. ¿Fue Pablo crucificado por ustedes? Primera de Corintios hace la pregunta. Es un rotundo no. Cristo no está dividido. Cristo es quien fue crucificado por nosotros. Fuimos bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 28:19. Pablo menciona que somos el cuerpo de Cristo y cada uno de ustedes es parte de él. Es parte del Señor Jesús. Primera de Corintios 12:27 dice: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Énfasis añadido: aunque el cuerpo tiene muchas partes, tiene manos, pies, ojos, cerebro, costillas, piernas, etc., cada una con su función sigue siendo un solo cuerpo. ¿Acaso no es así una iglesia? Es cierto, la iglesia está formada de ricos, está formada de catedráticos probablemente, está formado de profesionales, está formado de gente campesina, está formado de gente analfabeta probablemente, está formada de personas sencillas. Pero tenemos que amarnos, tenemos que enfocarnos, concentrarnos en Jesús. Bueno, para que el cuerpo funcione correctamente, cada parte debe cumplir su función de acuerdo con sus capacidades. Esta metáfora indica que Pablo pretende la unidad en la diversidad, no en la uniformidad. Más aún, aspira a la unidad a pesar de la diversidad. Mire pues, ¿y qué hacemos nosotros? Nosotros cambiamos el rumbo
de nuestras vidas dentro del Evangelio. Sin embargo, todos los pensamientos y las opiniones deben estar sometidos a Cristo. Sin embargo, todas las opiniones deben estar sometidas a Cristo. Todas nuestras decisiones, todos nuestros pensamientos, nuestros planes, antes de hablar, antes de humillar a un hermano, antes de humillar a alguien de nuestros hermanos, debemos de someter primero nuestra forma de pensar, etcétera. Nuestro Señor, el hecho de que Cristo sea nuestro Señor es un concepto tan importante para Pablo que recurre a él repetidamente en el comienzo. En 1 Corintios 1:2 dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Pero ¿cómo vamos a ser llamados santos cuando nosotros no nos enfocamos, no nos centramos en el Evangelio, en un Evangelio correcto, el verdadero Evangelio de la palabra de Dios? Por lo tanto, antes de abordar el tema de los grupos o facciones de los líderes humanos, Pablo enfatiza que todos tenemos a Jesús como nuestro Señor. La iglesia no se centra en los líderes humanos, los cristianos se centran en Jesús. Mire pues, la iglesia no se centra en líderes humanos, sino los cristianos, los líderes se deben de centrar en Jesús. El énfasis del señorío de Jesús en los primeros versículos, como el 1 Corintios, nos ayuda a comprender lo que Pablo quiso decir con las palabras. Estén perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. 1 Corintios 1:10. El término griego traducido como unidos proviene del verbo catartizo, que sugiere que algo debe de ser restaurado a su condición adecuada. Cuando se forma camarías en torno a líderes humanos, las relaciones dentro de la iglesia deben de ser restauradas a su condición adecuada, y eso puede suceder por medio de la unidad en Cristo y la muerte del yo, y que ello implica. Queridos amigos, centrados en Jesús. No quiero opinar más porque ya citamos muchos textos, tratamos de explicar un poco más. Creo que hasta aquí llegamos. Vamos con el cuarto tema, que se titula Sabiduría y madurez. Sabiduría y madurez. Vamos a tratar de ser un poco más conciso, más rápido en esta lección. La sabiduría y la madurez. ¿Qué entendemos por sabiduría? Entendemos que sabiduría es conocimiento, ¿verdad? Inteligencia. ¿Qué tan inteligentes somos? No necesitamos parecer a todas las personas. No necesitamos igualarnos, porque eso es contrario a la capacidad intelectual o el conocimiento de los seres humanos, porque no todos somos ingenieros, no todos somos científicos, no todos podemos fabricar una bomba, no todos podemos fabricar un carro, no todos podemos fabricar la misma cosa. La sabiduría es dada a los seres humanos de acuerdo a nuestra capacidad, de acuerdo a la necesidad de la sociedad. Tiene que haber campesinos para que haya comida. Tienen que haber ingenieros para construir. Tiene que haber arquitectos para hacer planos. Tienen que haber doctores para curar seres humanos.
Queridos amigos, ¿hasta dónde llega la ignorancia? La ignorancia de igualarnos, de humillarnos, y no nos damos cuenta de que la educación, la posición la posición que se encuentra en la educación es basado en la necesidad de una nación, de la sociedad, etcétera. Y la madurez, sabiduría y madurez. Ahora, ¿qué hay qué hay en contra de la sabiduría y la madurez? ¿Qué hay de enemistad entre la sabiduría y la madurez? La madurez está estrechamente relacionada, pero no son lo mismo. Sabiduría es la capacidad de aplicar el conocimiento con discernimiento, tomando decisiones que reflejan la verdad, la prudencia y el amor. Madurez es el desarrollo del carácter que permite actuar con estabilidad, responsabilidad y dominio propio, incluso en circunstancias difíciles. Desde una perspectiva cristiana, la madurez se evidencia cuando una persona vive de acuerdo con la voluntad de Dios y la sabiduría le ayuda a discernir cómo hacerlo en la práctica. Algunos pasajes bíblicos relacionados a este tema son Epístola de los Santiagos 1:5. Dios invita a pedir sabiduría y promete darla generosamente. Libro de Proverbios 9:10 dice: el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Epístola a los Efesios 4:13-15 dice: describe el crecimiento hacia la madurez espiritual en Cristo. Primera epístola a los Corintios 13:11 habla de dejar atrás la inmadurez para alcanzar la madurez. Una frase que resume ambas ideas podría ser: la sabiduría guía nuestras decisiones, la madurez transforma nuestra manera de vivir. Ambas crecen cuando permanecen centrados en Jesús. Amén. Gloria a Dios. En general, los grupos cerrados resultado de una sobrevaloración de líderes humanos. Estamos hablando de grupos cerrados, me refiero a personas que están dentro de una iglesia o cualquier institución, se ponen en contra del protocolo, se ponen en contra de la Biblia, de los mandamientos, los 10 mandamientos, se ponen en contra de comer saludable, se ponen en contra de llevar la doctrina de Cristo tal como está en la Biblia. Por ejemplo, las mujeres no deberían de ir a la iglesia, subir ahí, a sentarse ahí en el púlpito con faldas cortas, porque luego esa es provocación a los hermanos que están enfrente. Qué sé yo, tantas cosas que nosotros los seres humanos hacemos, de verdad. Tantas cosas. Si yo hiciera una lista de todas las cosas que hacemos, eso no nos ayuda a arrepentirnos. Por más que el ser humano, por más que un pastor le explique a usted, le dé una lista de los errores que usted comete, no ayudará a usted a transformar, a enfocarse, no ayudará a usted a tener sabiduría y madurez. ¿Por qué? Simplemente porque traemos esa pasión de querer ser rebeldes a Dios, al Señor Jesús. Porque la palabra de Dios es la que habla. Jesús es el que habla. Dios es el que habla a través de un anciano, a través de la iglesia. Y usted directamente se vuelve rebelde a Dios cuando no se enfoca en el Evangelio. No pide sabiduría. No se madura en el Evangelio. Sigue siendo un niñito, sigue siendo un bebé. No hay madurez en el Evangelio. Así como llegó, así sigue y no hay transformación. Bueno, yo tengo que empezar a reducir esto porque el tiempo es corto.
La consecuencia del comportamiento, como los comportamientos que estaba mencionando, es una atmósfera de competencia o rivalidad que puede dividir a la iglesia. Eso es lo que pasa cuando nosotros no queremos aplicar la sabiduría de Dios, la madurez de Dios, del Evangelio, la sabiduría del Evangelio, la madurez del Evangelio, el enfoque del Evangelio. Dividimos la iglesia, llegamos y dividimos. Las consecuencias de tal comportamiento es una atmósfera de competencia o rivalidad que puede dividir a la iglesia. Más aún, si tratamos a los líderes humanos como el centro de nuestra identidad cristiana, corremos el riesgo de desplazar a Cristo de las posiciones correctas de nuestra vida. Qué tremendo es esto. Quitamos a Cristo de en medio, ponemos nuestra propia doctrina, nuestras propias reglas, protocolos, y ahora nosotros los seres humanos mandamos en la iglesia. Cristo por un lado, a Dios Cristo. Pablo deja claro que la madurez espiritual conduce al creyente a apreciar la sabiduría de Dios. Primera de Corintios 2:6 dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría, no de este siglo, no de los filósofos, no del gobierno, de nadie. Ay, disculpen que di mi comentario aquí. Voy a leer otra vez porque creo que no quiero confundirlos lo que la palabra de Dios dice. Leamos la palabra de Dios, después comento y dice así. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. ¡Qué belleza! Para nuestra gloria. Esto es lo que nosotros tenemos que grabar en la mente. Esto es lo que nosotros tenemos que enfocarnos, la cual nos es comunicada por medio del Espíritu Santo. Primera de Corintios 12:13 dice, lo cual también hablamos con palabras enseñadas por la sabiduría humana, sino con las enseñanzas o con la que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Primera de Corintios 2:13. Tremendo. Pero esto nosotros no le damos importancia, porque yo he escuchado muchas personas, muchos hermanos, que cuando van a una iglesia no les gusta algo, tratan de hacer un complot para luego decirle al pastor que lo que está, el protocolo bíblico no está bien, que necesita suavizar o quitar. Bueno, vamos, dice, la sabiduría de Dios se revela en la cruz de Cristo. Primera de Corintios 2:1-4. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciar el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuvo entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas humanas, sabiduría, sino con demostración del Espíritu de poder. Usted debería de aprender a diferenciar entre una predicación con poder del Espíritu y el poder del ser humano. Me imagino en su iglesia llegan ahí pastorcitos diciendo que tienen doctorado, que tienen licenciaturas, que tienen tantos títulos, que estudiaron en tal universidad de nuestra iglesia adventista, que fueron, qué sé yo, o que fueron a Roma, o que fueron a tal parte, que saben mucho. Qué triste, ¿no? Porque están dejando a Cristo a un lado y están poniendo lo humano. Mucho cuidado. Mucho cuidado.
Los cristianos sabios y maduros son personas espirituales, no carnales, tampoco son como niños. Primera de Corintios 3:1 dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como carnales, como a niños en Cristo. Hmm, Qué triste, ¿no? Pero y qué bueno si Pablo ocupa ese tipo de enseñanza para las personas que están conociendo a Cristo, qué lindo. Pero si ocupas ese conocimiento, tratar como niño, como un bebé a alguien que ya tiene 30 años de estar en la iglesia, qué triste, ¿no? A eso me refiero, qué triste. No quiero dar más explicaciones, se nos va el tiempo. Hebreos 5:12 dice, porque debiendo ser ya maestro, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Qué triste. Tanto tiempo, usted tiene 50 años, 40 años, 25 años, 20 años en la iglesia y todavía quiere que lo traten como un niñito. Bueno, el creyente que se nutre de leche es inexperto en la doctrina de la justificación porque aún es niño. En cambio, el alimento sólido es para los adultos, para que por la costumbre tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. Los cristianos sabios y maduros no dicen, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, o que yo me gusta, o que yo soy del pastor Bor, o que yo soy del pastor Bullón, o que yo soy del pastor fulano de tal. No, el cristiano maduro no habla así. El cristiano niño habla así. El cristiano maduro no habla esas cosas. El cristiano maduro pone a Cristo como en primer lugar, pone a Cristo como su ejemplo, pone al Dios Padre como el único Dios verdadero, a Cristo como el único Salvador del mundo. Y no va a estar mencionando nombre de pastores. Mucho cuidado, mis queridos hermanos, si usted quiere enfocarse a la sabiduría y a la madurez, si usted quiere ir al cielo, mucho cuidado. Porque para ir al cielo hay que enfocarse en Cristo, en el Padre, no en un pastor, no en un anciano, no en los títulos universitarios de los pastores. Vamos a terminar aquí. Sabiduría y madurez. Cuídense mucho. Fue un placer hablar con ustedes. Yo estaba poniendo 7 minutos por cada corto tema, pero se me hacía que era muy corto. Tuve que aumentar por 15 minutos cada tema. Recuerden que hay 2 temas en 30 minutos por cada video, por cada video. Y perdonen que cambien, pero la verdad es que yo no me mando a mí mismo. Yo trato de pedirle a Dios que me ayude a entender, a hacer las cosas correctas. Yo simplemente hago lo que yo siento. Yo siento que no estaba correcto y por eso cambié. Así que no son mis decisiones. Reciban muchos abrazos de mi parte. Será hasta la próxima.